Antes de comenzar con lo que el Señor puso en mi corazón para poder compartir con todos ustedes, quería darle las gracias a todos por las oraciones en favor a mi suegro. Gracias al Señor, él fue evolucionando favorablemente a través de toda esta semana, y si el Señor lo permite, mañana le estarían dando el alta y ya lo tendrían que llevar para la casa. Así que mañana 7 de la mañana estaremos ahí a ver que las últimas novedades de los médicos, y se le da alta, se lo lleva para casa. Así que quería darle las gracias en nombre de toda la familia por nuestras oraciones. Bien, cuando estaba pensando acerca de compartir la palabra con todos ustedes, venía a mi mente, puesto que tengo bastante fresco en mi mente y en mi corazón, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y cuando leía y releía, pensaba en este apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia de Corinto, y en el capítulo 11, versículo 1, y le dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Cuando venía eso a mi mente y a mi corazón, esas palabras del apóstol Pablo diciendo: sed imitadores de mí, como yo de Jesucristo, inmediatamente me iba a la epístola a los romanos. Y ya desde el capítulo 1, no más, de entrada, podemos ver cómo podemos imitar a este apóstol Pablo, que le escribía a los corintios y aún a los de Filipo, exhortándoles a que sean imitadores de él. Como que si el apóstol Pablo estuviera diciéndonos a nosotros en este tiempo, en esta hora, en este día: ser imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Y me iba directamente a esta epístola en el capítulo 1 de Romanos. Si los que trajeron Biblia quieren abrirla, Romanos capítulo 1, ahí vamos a quedarnos la mayoría del tiempo disponible. Y saben que antes de meternos de lleno, quería decirle algunas cositas acerca de esta iglesia que estaba en Roma. Era una comunidad judía romana, en Roma. Mayormente eran judíos de una condición baja. Su idioma era el griego. Esta epístola no fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Sabían? Sí. Esta carta fue escrita por Tercio, el que la escribió. El apóstol Pablo la dictó, pero el que la escribió fue uno llamado Tercio. Y el apóstol Pablo escribe esta epístola a los romanos desde Corintio, en la casa de un tal Gallo. Son datos que me gusta compartir para que podamos ubicarlo en el contexto de lo que estamos diciendo, de lo que vamos a decir. El apóstol Pablo no fue el fundador de esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por hermanos que residían en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a ver lo de los Hechos, ahí en el capítulo 2, en el versículo 5, leemos que dice la palabra de Dios que moraban en Jerusalén de todas las naciones bajo el cielo. En aquel momento moraban en Jerusalén de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando llegamos, ese es el versículo 5 del capítulo 2 de Hechos. Y cuando llegamos al versículo 10 del mismo capítulo, leemos que había romanos residentes ahí. Y muchos de estos vuelven a Roma y fundan la iglesia en Roma. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, recalca o tenía en mente y hace hincapié en la reconciliación racial de tanto judíos como griegos. Él le va a decir que todos están condenados en los primeros 3 capítulos
condenada. Al judío le dice que no es la importancia, lo más importante de la herencia, lo racial de Abraham, sino lo espiritual. Seguimos leyendo la epístola, seguimos tratando de indagar, tratando de estudiar, y él también va a decir que la ley no justifica a Israel. Pero también le habla a los gentiles, aquellos que no son judíos, y les recuerda que ellos, que los gentiles, están injertados en el judaísmo. Miren, es una carta con la intención de convencer a que cambien la conducta. Y otra cosa que recalca el apóstol Pablo es acerca de la justificación por la fe. Esta carta fue escrita alrededor del año 57 o 58 de nuestra época. Dicho más o menos a grandes rasgos el contexto, es que quiero decirles que una de las primeras cosas que leemos en Romanos para poder imitar al apóstol es en la oración. En la oración. Pablo dice, sed imitadores de mí. Ahora, ¿cómo oraba el apóstol Pablo? Fíjense en el versículo 9, o mejor dicho, vamos a arrancar del 8, del capítulo 1 de Romanos. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y ya que estaremos aquí, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros. Entonces, lo primero que podemos extraer ya del principio del capítulo es que podemos imitar al apóstol Pablo a través de la oración. ¿Y cómo él oraba? Oraba de una manera constante, continua. El apóstol Pablo, cuando le habla a los Filipos, o a los de Filipos en el capítulo 1 y en el versículo 3, dice: doy siempre gracias a Dios cuando me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones. El apóstol Pablo era un apóstol que oraba intensamente, continuamente, y no desmayaba en la oración por todos sus hermanos, por todos los santos. En 1 Tesalonicenses 5:17, un versículo muy conocido, dice el Señor y nos exhorta a orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Pero el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Entonces vamos a ver al Señor Jesucristo y vamos a ver que el Señor Jesucristo, una de las características que él tenía de mayor importancia era que oraba continuamente al Padre. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 23, dice que él despedía la multitud y se iba al monte a orar aparte. Seguimos metiéndonos y leyendo el Evangelio de Mateo, y cuando llegamos al capítulo 26, en el versículo 36, se acuerdan que él va con sus discípulos a Getsemaní y le dice: sentaos aquí porque yo voy a orar. Es que el Señor Jesucristo también oraba de una manera constante e incesante. Vamos a Marcos, y en el capítulo 1 y el versículo 35 dice que el Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana, muy temprano, aún oscuro, y se iba a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cómo oraba el apóstol? De una forma constante, sin cesar, como nuestro Señor Jesucristo el Padre. Otro de los puntos que vemos en la oración es que la oración evidencia o muestra nuestro nacimiento, o nuestro nuevo nacimiento, o nuestro renacimiento espiritual. Y vemos en el capítulo 9 del Hecho de los Apóstoles
que la conversión del apóstol Pablo. Y seguimos leyendo el capítulo 9, y cuando vamos hacia el final del capítulo 9, nos encontramos que había un discípulo llamado Ananías. Ese discípulo recibió visión del Señor con estas palabras. El Señor le dice a Ananías: levántate, ve y busca. Levántate, Ananías, ve y busca a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. El Saulo había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo en esa instancia, en ese momento, al punto tal que él cayó postrado a los pies del Señor Jesucristo y quedó ciego. Y desde ese instante, desde ese momento, desde el momento en que hubo un renacer espiritual en él, desde ese momento el apóstol Pablo lo vemos que ya oraba. Como muchos de nosotros, cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, cuando hemos tenido un encuentro con Él, en esa fiebre del primer amor por el Señor Jesucristo, orábamos sin cesar y pedíamos y agradecíamos y seguimos orando y seguimos pidiendo y el Señor sigue contestando. Ahora también vemos que la oración en privado trae o acarrea recompensa. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 6, no vamos a leer todo por amor al tiempo. Vemos que el Señor Jesucristo primero dice, y hablando de la limosna, dice que tu izquierda no sepa lo que da tu derecha, porque mi Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Inmediatamente el Señor Jesucristo dice que cuando ores, entra en tu habitación, en tu aposento, y cerrada la puerta, ora en privado, y Él te recompensará en público, porque mi Padre ve en lo secreto. Es que Dios es especialista en ver en lo secreto. Nosotros nos podemos engañar entre nosotros y hasta no nos podemos dar cuenta, pero al Señor nunca engañaremos, jamás, porque Él ve en lo secreto y también nos premia, también nos recompensa. Ahora, ¿a quién oramos? Oramos al Padre. Oramos al Padre. En el Salmo 5, 1 y 2, el salmista dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, esté atento o está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Dice el salmista: Dios mío y Rey mío, porque a ti oraré. Cuando nos venimos al Nuevo Testamento, de la dispensación de la gracia, y vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 13, el mismo Señor Jesucristo dice que todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo daré. Y oramos, obviamente, por medio de Él. En Efesios 2:18 leemos: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Y el apóstol Pablo le dice a los efesios que por medio de Jesucristo, los unos y los otros. ¿Quién eran esos unos? ¿Quién eran esos otros? Cuando seguimos leyendo la epístola de Efesios, nos estamos dando cuenta que los unos eran los cercanos, los otros eran los lejanos. ¿Y quién eran los cercanos y quién eran los lejanos? Los cercanos eran los judíos y los lejanos eran los gentiles. Ahora el Señor Jesucristo dice, la palabra de Dios en Efesios, que Él vino a derribar la pared intermedia para que de ambos pueblos, de esos unos, de esos otros, de los que estaban cerca, de los que estaban lejos, puedan ser un solo pueblo, una iglesia. Y por medio de Él nos dirigimos al Padre. Ahora, es verdad que muchas veces
oramos y parecería ser que la respuesta de Dios se demora. ¿O no les ha pasado? Se demora y se demora. Estaba enterrado mi suegro, había un hombre, hay un hombre todavía porque no partió, que hablando con él nos dimos cuenta que éramos creyentes. Y él, una de las anécdotas o testimonios que me contó en su relación con nuestro Dios es que estuvo orando 23 años por una causa. 23 años. En el tiempo de Dios, Dios le dio la respuesta. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a Lucas 18:1 y encontramos ese juez injusto con esa pobre viuda. Que ese Señor le pedía a este juez que por favor haga justicia. Y él dice, para que esta viuda no me moleste más, aunque no temo a Dios, del precio de los hombres, voy a hacer justicia con ella. Esta viuda iba vez tras vez, y parecía que ese juez injusto no la atendía. Pero seguimos leyendo el Evangelio y nuestro Dios es un Dios justo. Y es un Dios que quiere lo mejor para nuestras vidas, en el tiempo que Él tiene destinado, ni un minuto más ni un minuto menos. A veces la respuesta del Señor Jesucristo no es la que nosotros queremos que sea. Y eso es importante tenerlo claro, hermanos. Muchas veces la respuesta del Señor no es la que nosotros pretendemos. Y en nuestras oraciones tratamos muchas veces de convencer a Dios. Sin embargo, cuando leemos la palabra y leemos a este apóstol, al cual exhortaba a que imitemos, dice que él tenía un aguijón en la carne y que por 13 veces había rogado a Dios que le quite ese aguijón, pero Dios no lo hizo. Simplemente le contestó, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Segunda cosa, imitamos a este apóstol en su humildad. Y ahí nomás en el mismo capítulo nos podemos dar cuenta, fíjense, versículo 11, capítulo 1, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Fíjense la humildad del apóstol Pablo, que él se declara igual a ellos. Podríamos decir, el apóstol era una eminencia. Conocemos la vida del apóstol Pablo, muchos conocemos la vida del apóstol Pablo. Si no, indaguen en el libro de los Hechos, en Gálatas, ¿quién era este apóstol? Un apóstol que había sido preparado desde antes de tener un encuentro con el Señor Jesucristo y había estudiado las Escrituras como nadie, a los pies de un Gamaliel, maestro de las Escrituras, que era hebreo, que era celoso de las cosas de Dios. Que él había sido llamado para ir a evangelizar, para llevar las buenas nuevas a los gentiles. Que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en el judaísmo. Una eminencia del apóstol Pablo, sin embargo, él va a aprender humildad y dice, para que mutuamente él no viene diciendo, yo soy el apóstol Pablo y todo lo que yo digo ustedes van a tener que hacerlo porque yo soy el apóstol Pablo, porque yo tuve el encuentro personal con el Señor, porque yo vi al Señor, porque yo hablé con el Señor y todo lo que yo le digo viene del Señor y ustedes van a tener que hacer. No, humildad del apóstol, para decir que mutuamente se quería edificar, se quería bendecir, quería ser bendecido con ellos, quería acercarse a ellos para ser animados y para ser animados mutuamente. Es que este apóstol Pablo tenía muy en claro quién era Dios.
Y sabía que Dios habita con los humildes. Cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, dice Dios: yo habito en las alturas y la santidad, y habito con el quebrantado, el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Seguimos viendo esta humildad, característica fundamental del apóstol Pablo. Y para poder ejemplificar mutuamente confortados, para poder ejemplificar mutuamente bendecidos, mutuamente edificados, vayamos a lo que dice Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. La posicionamos en el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 8. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 14 del capítulo 4 de Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres en que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y el apóstol Pablo se involucra, se mete con ello. Dice: para que crezcamos, no para que crezcan, no porque yo ya he crecido, no porque yo ya llegué a un nivel en la estatura de Cristo, no, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Vemos la misma palabra. Por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sed imitadores de mí en la oración, sed imitadores de mí en la humildad. Y estas palabras de la humildad parecería que el apóstol Pablo las tenía clavadas, marcadas a fuego. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, el Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo, aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Cómo no el apóstol Pablo no iba a imitar al Señor? Yo soy manso, modesto, humilde, y hallaré descanso para vuestras almas. Estas palabras de Jesús en la vida del apóstol Pablo estaban más que marcadas. Cuando vamos a la misma epístola de Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 3, leemos que dice el apóstol: a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, sobriamente, prudentemente, unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes. En tercer lugar, quería compartir que este apóstol Pablo dice: no solamente sean imitadores de mí en la oración constante, no solamente sean imitadores de mí en la humildad, sino que también sean imitadores de mí en la predicación del Evangelio, porque todos somos deudores. Volvemos a la carta a los romanos, y ahí vamos a leer en el versículo 13 del capítulo 1: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido reprobado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, son deudor. A
a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Y acá parecería que el apóstol Pablo engloba la humanidad en ese cuarto tipo de personas, griegos, no griegos, sabios y no sabios. Cuando seguimos leyendo, vamos a Corintios, el capítulo 9, versículo 16, él tenía la necesidad, dice, me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Él había recibido la salvación. Por gracia, de esa fuente inagotable, la había recibido gratuitamente y gratuitamente daba. Desimpuesta necesidad de predicar el Evangelio. Porque a todos soy deudor. Y para ubicarnos más o menos en lo que está diciendo, dice primeramente a griegos, y este grupo de griegos era un grupo que estaba bien sustentado en una tendencia política, literaria, artística. No eran cualquiera. Ahora, cuando venimos a nuestra época, cuando venimos hoy, podríamos decir que las buenas nuevas tenemos que llevarle también a la clase política. También a escritores, actores, pintores, cantantes, toda clase de artistas. Somos deudores a ellos. Hay un ministerio en nuestro país, Parlamento y Fe, que trata de llegar a los políticos. Debemos llevar nuestras buenas noticias, el Evangelio del Señor Jesucristo, a esa clase de gente. Pero también dice a no griegos, eran las personas que estaban marginadas por la civilización griega. Y acá podemos meterlo a los panfilios, a los pisidios, a los gálatas, personas de escasos recursos, a ellos también somos deudores. En la actualidad podríamos hablar de barrios marginales, y cuando nos seguimos caminando o andando en nuestra provincia, podemos ver aldeas, podemos ver barrios carenciados, como marginados. A ellos somos deudores, y a ellos también tenemos que ir. Pero también dice a sabios. Y dentro de estos griegos estaban los sabios. Estaban los filósofos, estaban los pensadores. A ellos el apóstol era deudor. A ellos tenía que predicar el Evangelio. De hecho lo hizo. Podríamos decir en la actualidad que hay personas en eminencia, aquellos que se destacan, sobresalen por sus méritos y conocimientos académicos. A ellos tenemos que ir. A ellos somos deudores. Pero también dice a no sabios, y era todo lo contrario, personas ignorantes o del vulgo. A todos somos deudores. Porque dice, así que en cuanto a mí pronto voy anunciaros el Evangelio también a vosotros que tenéis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hermanos queridos, ser imitadores de mí, dice Pablo, en estos 3 puntos. Pero también quizás haya entre nosotros personas que nos están visitando, o quizás en algún momento van a poder estar mirando o escuchando este Evangelio, y le tenemos que decir que todo el mundo está bajo pecado. El apóstol Pablo sigue hablando a los romanos, y luego de hacer la descripción de estos 4 grupos, luego lo va a dividir en 3 grupos, y va a hablar de los paganos, va a hablar de los moralistas, y va a hablar de los judíos religiosos. Pero cuando llegamos al capítulo 3 y en el versículo 9, al final dice lo siguiente el apóstol: ya hemos acusado a los judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y vamos al versículo 23 y dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos esos 4 grupos, después tenemos 3, pero en el capítulo 3 siguen los versículos
10, 11, 12, y va a hablar y va a describir a la persona, al ser humano, al individuo, y va a decir que no hay justo ni uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron. Sepulcro abierto es su garganta, su boca está llena de maldición, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ya está hablando de la persona, ya está hablando del individuo, no hay quien busque a Dios. Fue siempre Dios el que buscó al hombre desde la caída. Cuando nosotros vamos a Génesis y vemos de la caída de Adán, vemos a un Dios buscando, vemos a un Dios llamando. Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Desde ahí, y cuando venimos a nuestra era, nos encontramos con el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien dijo: yo he venido para buscar y para salvar lo que se había perdido. Querido amigo, querido amigo, es el Señor Jesucristo que siempre está buscándote. Ya tenemos la mala noticia, todos estamos bajo pecado. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero también tenemos una buena noticia. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero acá viene la buena noticia, que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa vida eterna te la ofrece de una forma gratuita. Fíjense lo que dice en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos estamos ahora. ¿Cómo hacer? Dios tuvo la solución, cargó en Jesucristo el pecado de toda la humanidad. Y ese pecado, en los hombros de Jesucristo, lo llevó a la cruz y lo clavó, como ese acta que no será contrario. Y hoy pido una cosa: que nos arrepentamos de nuestro pecado y que reconozcamos, por medio de la fe en Jesucristo, que Él es nuestro Salvador y Señor. Voy a invitar a que nos pongamos en pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Oh Padre Santo, estamos delante de ti, Señor, y queremos postrarnos reverentemente delante de tu presencia, para que tú, Señor, nos ayudes y nos des las fuerzas para ser imitadores del apóstol Pablo, como también de nuestro Señor Jesucristo. Señor, podemos subir ahora para que podamos poner en práctica tu palabra, para que podamos orar constantemente, para que, Señor, día tras día podamos desarrollar esa característica de los hijos tuyos, como es la humildad. Y para que, Señor, tú nos ayudes, nos des el valor de predicar tu palabra. Señor, sabemos que el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre. Oh Santo Dios, rogamos que tú nos ayudes a compartir tu evangelio, porque el poder para salvación a todo aquel que cree, primeramente el judío y también el griego. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el cual oramos. Amén. Amén.